La muerta enamorada, del escritor francés Théophile Gautier, cuento publicado en 1836. La muerta enamorada. ¿Me preguntas, hermano, si he amado? Sí, es una historia singular y terrible, y a pesar de mis 66 años, apenas me atrevo a remover las cenizas de este recuerdo. No quiero negarte nada, pero no referiría una historia semejante a otra persona menos experimentada que tú. Se trata de acontecimientos tan extraordinarios que apenas puedo creer que hayan sucedido. Fui, durante más de 3 años, el juguete de una ilusión singular y diabólica. Yo, un pobre cura rural, he llevado todas las noches en sueños. Quisiera Dios que fuera un sueño, una vida de condenado, una vida mundana y de sardanápalo. Una sola mirada demasiado complacente a una mujer pudo causar la perdición de mi alma, pero con la ayuda de Dios y de mi santo patrón pude desterrar al malvado espíritu que se había apoderado de mí. Mi vida se había complicado con una vida nocturna completamente diferente. Durante el día, yo era un sacerdote del Señor, casto, ocupado en la oración y en las cosas santas. Durante la noche, en el momento en que cerraba los ojos, me convertía en un joven caballero, experto en mujeres, perros y caballos, jugador de dados, bebedor y blasfemo, y cuando al llegar el alba me despertaba, me parecía lo contrario, que me dormía y soñaba que era sacerdote. Me han quedado recuerdos de objetos y palabras de esta vida sonámbula, de los que no puedo defenderme, y a pesar de no haber salido nunca de mi parroquia, se diría, al oírme, que soy más bien un hombre que lo ha probado todo, y que desengañado del mundo, he entrado en religión queriendo terminar en el seno de Dios días tan agitados, que un humilde seminarista que ha envejecido en una ignorada casa de cura en medio del bosque y sin ninguna relación con las cosas del siglo. Sí, he amado, como no ha amado nadie en el mundo, con un amor insensato y violento, tan violento que me asombra que no haya hecho estallar mi corazón. Oh, qué noches, qué noches. Desde mi más tierna infancia había sentido la vocación de sacerdocio. También fueron dirigidos en este sentido todos mis estudios y mi vida. Hasta los 24 años no fue otra cosa que un largo noviciado. Con los estudios de teología terminados, pasé sucesivamente por todas las órdenes menores, y mis superiores me juzgaron digno, a pesar de mi juventud, de alcanzar el último y terrible grado. El día de mi ordenación fue fijado para la semana de Pascua. Jamás había andado por el mundo. El mundo era para mí el recinto del colegio y del seminario. Sabía vagamente que existía algo que se llamaba mujer, pero no me paraba a pensarlo. Mi inocencia era perfecta. Solo veía a mi madre, anciana y enferma, 2 veces al año, y esta era toda mi relación con el exterior. No lamentaba nada, no sentía la más mínima duda ante este compromiso irrevocable. Estaba lleno de alegría y de impaciencia. Jamás novia alguna contó las horas con tan febril ardor. No dormía, soñaba que cantaba misa. Ser sacerdote, no había en el mundo nada más hermoso. Hubiera rechazado ser rey o poeta. Mi ambición no iba más allá. Digo esto para mostrar cómo lo que me ha sucedido no debió sucederme y cómo fui víctima de tan inexplicable fascinación. Llegado el gran día,
Caminaba hacia la iglesia tan ligero que me parecía estar sostenido en el aire o tener alas en los hombros. Me creía un ángel y me extrañaba la fisonomía sombría y preocupada de mis compañeros, pues éramos varios. Había pasado la noche en oración y mi estado casi rozaba el éxtasis. El obispo, un anciano venerable, me parecía Dios Padre inclinado en su eternidad y podía ver el cielo a través de las bóvedas del templo. Conoces los detalles de esta ceremonia: la bendición, la comunión bajo las dos especies, la unción de las palmas de las manos con el aceite de los catecúmenos y finalmente el santo sacrificio ofrecido al unísono con el obispo. No me detendré en esto. Oh, qué razón tenía Job. Y cuán imprudente es aquel que no llega a un pacto con sus ojos. Levanté casualmente mi cabeza, que hasta entonces había tenido inclinada, y vi ante mí, tan cerca que habría podido tocarla, aunque en realidad estuviera a bastante distancia y al otro lado de la balaustrada, a una mujer joven de una extraordinaria belleza y vestida con un esplendor real. Fue como si se me cayeran las escamas de las pupilas. Experimenté la sensación de un ciego que recupera súbitamente la vista. El obispo, radiante, se apagó de repente. Los cirios palidecieron en sus candelabros de oro como las estrellas al amanecer, y en toda la iglesia se hizo una completa oscuridad. La encantadora criatura destacaba en ese sombrío fondo como una presencia angelical. Parecía estar llena de luz, luz que no recibía, sino que derramaba a su alrededor. Bajé los párpados, decidido a no levantarlos de nuevo, para apartarme de la influencia de los objetos, pues me distraían cada vez más y apenas sabía lo que hacía. Un minuto después volví a abrir los ojos, pues a través de mis párpados la veía relucir con los colores del prisma en una penumbra púrpura, como cuando se ha mirado al sol. ¡Ah, qué hermosa era! Cuando los más grandes pintores, persiguiendo en el cielo la belleza ideal, trajeron a la tierra el divino retrato de la Madonna, ni siquiera vislumbraron esta fabulosa realidad. Ni los versos del poeta ni la paleta del pintor pueden dar idea. Era bastante alta, con un talle y un porte de diosa. Sus cabellos, de un rubio claro, se separaban en la frente y caían sobre sus sienes como dos ríos de oro. Parecía una reina con su diadema. Su frente, de una blancura azulada y transparente, se abría amplia y serena sobre los arcos de las pestañas negras, singularidad que contrastaba con las pupilas verdes más de una vivacidad y un brillo insostenibles. ¡Qué ojos! Con un destello decidían el destino de un hombre. Tenían una vida, una transparencia, un ardor, una humedad brillante que jamás había visto en los ojos humanos. Lanzaban rayos como flechas dirigidas a mi corazón. No sé si la llama que los iluminaba venía del cielo o del infierno, pero ciertamente venían de uno o de otro. Esta mujer era un ángel o un demonio, quizá las dos. No había nacido del costado de Eva, la madre común. Sus dientes eran perlas de oriente que brillaban en su roja sonrisa, y a cada gesto de su boca se formaban pequeños hoyuelos en el satén rosa de sus adorables mejillas. Su nariz era de una finura y de un orgullo regios, y revelaba su noble origen. En la piel brillante de sus hombros semidesnudos
jugaban piedras de ágata y unas rubias perlas de color semejante al de su cuello que caían sobre su pecho. De vez en cuando levantaba la cabeza con un movimiento ondulante de culebra o de pavo real que hacía estremecer el cuello de encaje bordado que la envolvía como una red de plata. Llevaba un traje de terciopelo nacarado, de cuyas amplias mangas de armiño salían unas manos patricias infinitamente delicadas. Sus dedos largos y torneados eran de una transparencia tan ideal que dejaban pasar la luz como los de la aurora. Tengo estos detalles tan presentes como si fueran de ayer, y aunque estaba profundamente turbado, nada escapó a mis ojos, ni siquiera el más pequeño detalle, el lunar en la barbilla, el imperceptible vello en las comisuras de los labios, el terciopelo de su frente, la sombra temblorosa de las pestañas sobre las mejillas. Captaba el más ligero matiz con una sorprendente lucidez. Mientras la miraba, sentía abrirse en mí puertas hasta ahora cerradas. Tragaluces antes obstruidos dejaban entrever perspectivas desconocidas. La vida me parecía diferente. Acababa de nacer a un nuevo orden de ideas. Una escalofriante angustia me atravesaba el corazón. Cada minuto transcurrido me parecía un segundo y un siglo. Sin embargo, la ceremonia avanzaba y yo me encontraba lejos del mundo, cuya entrada cerraban con furia mis nuevos deseos. Dije sí cuando quería decir no, cuando todo mi ser se revolvía y protestaba contra la violencia que mi lengua hacía hacia mi alma. Una fuerza oculta me arrancaba a mi pesar las palabras de la garganta. Quizá por este motivo tantas jóvenes llegan al altar con el firme propósito de rechazar clamorosamente al esposo que les imponen y ninguna lleva a cabo su plan. Por esta razón, sin duda, tantas novicias toman el velo, aunque decididas a destrozarlo en el momento de pronunciar sus votos. Uno no se atreve a provocar tal escándalo ni a decepcionar a tantas personas. Todas las voluntades, todas las miradas pesan sobre uno como una losa de plomo. Además, todo está tan cuidadosamente preparado, las medidas tomadas con antelación de una forma tan visiblemente irrevocable, que el pensamiento cede ante el peso de los hechos y sucumbe por completo. La mirada de la hermosa desconocida cambiaba de expresión según transcurría la ceremonia. Tierna y acariciadora al principio, adoptó un aire desdeñoso y disgustado, como de no haber sido comprendida. Hice un esfuerzo capaz de arrancar montañas para gritar que yo no quería ser sacerdote, sin conseguir nada. Mi lengua estaba pegada al paladar y me fue imposible traducir mi voluntad en el más mínimo gesto negativo. Aunque despierto, mi estado era semejante al de una pesadilla en que se requiere gritar una palabra de la que nuestra vida depende sin obtener resultado alguno. Ella pareció darse cuenta de mi martirio y, como para animarme, me lanzó una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema en el que cada mirada era un canto. Me decía: si quieres ser mío, te haré más dichoso que el mismo Dios en su paraíso. Los ángeles te envidiarán. Rompe ese fúnebre sudario con que vas a cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí, seremos el amor. ¿Qué podría ofrecerte Yahvé como compensación? Nuestra vida discurrirá como un sueño y será un beso eterno. Derrama el vino de ese cáliz y serás libre. Te llevaré a islas desconocidas, dormirás apoyado en mi seno, en un lecho de oro macizo, bajo un dosel de plata.
Te amo y quiero arrebatarte a tu Dios ante quien tantos corazones nobles derraman un amor que nunca llega hasta él. Me parecía oír estas palabras con un ritmo y una dulzura infinita. Su mirada tenía música y las frases que me enviaban sus ojos resonaban en el fondo de mi corazón como si una boca invisible las hubiera susurrado en mi alma. Me encontraba dispuesto a renunciar a Dios y, sin embargo, mi corazón realizaba maquinalmente las formalidades de la ceremonia. La hermosa mujer me lanzó una segunda mirada tan suplicante, tan desesperada, que me atravesaron el corazón cuchillas afiladas y sentí en el pecho más puñales que la dolorosa. Todo terminó. Ya era sacerdote. Jamás fisonomía humana manifestó una angustia tan desgarradora. La joven que ve morir a su novio súbitamente junto a ella, la madre junto a la cuna vacía de su hijo, Eva sentada en el umbral del paraíso, el avaro que encuentra una piedra en el lugar de su tesoro, y el poeta que deja caer al fuego el único manuscrito de su más bella obra, no muestran un aire tan aterrador e inconsolable. La sangre abandonó su rostro encantador que se volvió blanco como el mármol. Sus hermosos brazos cayeron a lo largo de su cuerpo como si sus músculos se hubieran relajado y se apoyó en una columna, pues desfallecían sus piernas. Yo me dirigí vacilante hacia la puerta de la iglesia, lívido, con la frente inundada de sudor más sangrante que el del Calvario. Me ahogaba. Las bóvedas caían sobre mis hombros y me parecía como si sostuviera solo yo con mi cabeza todo el peso de la cúpula. Al franquear el umbral, una mano se apoderó bruscamente de la mía, una mano de mujer. Jamás había tocado otra. Era fría como la piel de una serpiente y me dejó una huella ardiente con la marca de un hierro al rojo vivo. Era ella. Infeliz, infeliz, ¿qué has hecho? Me susurró. Luego desapareció entre la multitud. El anciano obispo pasó a mi lado, me miró severamente. Mi comportamiento era de lo más extraño. Palidecía, enrojecía, me encontraba turbado. Uno de mis compañeros se apiadó de mí y me llevó con él. Hubiera sido incapaz de encontrar solo el camino del seminario. A la vuelta de una esquina, mientras el joven sacerdote miraba hacia otro lado, un paje vestido de manera extraña se me acercó y sin detenerse me entregó un portafolios rematado en oro, indicándome que lo ocultara. Lo deslicé en mi manga y lo tuve guardado hasta que me quedé solo en mi celda. Hice saltar el broche. Solo había 2 hojas con estas palabras: Clarimonda, en el Palacio Concini. Como yo no estaba entonces al corriente de las cosas de la vida, no conocía a Clarimonda, a pesar de su celebridad, e ignoraba por completo dónde se encontraba el Palacio Concini. Hice 1000 conjeturas tan extravagantes unas como otras, pero con tal de volver a verla, me importaba bastante poco que pudiera ser gran dama o cortesana. El amor, nacido hacía bien poco, se había enraizado de forma indestructible, de tan imposible como me parecía, ni siquiera pensaba en intentar arrancarlo. Esta mujer se había apoderado de mí por completo. Tan solo una mirada suya había bastado para transformarme. Me había insinuado su voluntad y yo no vivía en mí,
sino en ella y para ella. Hacía mil extravagancias, besaba mi mano donde ella me había cogido y repetía su nombre durante horas. Solo con cerrar los ojos la veía con la misma claridad que si estuviera ante mí y me repetía las mismas palabras que ella me dijo en el pórtico de la iglesia. Infeliz, infeliz, ¿qué has hecho? Comprendía todo el horror de mi situación y el carácter fúnebre y terrible del estado que acababa de profesar se revelaba ante mí. Ser sacerdote, es decir, castidad, no amar, no distinguir ni edad ni sexo, apartarse de la belleza, arrancarse los ojos, arrastrarse a la sombra helada de un claustro o de una iglesia, ver solo moribundos, velar cadáveres desconocidos y llevar sobre sí el duelo de la negra sotana con el fin de convertir la túnica en un manto para el propio féretro. Y sentía mi vida como un lago interior que crece y se desborda. La sangre me latía con fuerza en las arterias. Mi juventud, tanto tiempo reprimida, estaba de golpe como el aloe que tarda 100 años en florecer y se abre con la fuerza de un trueno. ¿Cómo hacer para ver de nuevo a Clarimonda? No tenía pretexto para salir del seminario. No conocía a nadie en la ciudad, ni siquiera permanecería allí por más tiempo, pues solo esperaba a que me designasen la parroquia que debía ocupar. Intenté arrancar los barrotes de la ventana, pero la altura era horrible y sin escalera era imposible. Además, solo podría bajar de noche y cómo conducirme en el inextricable laberinto de calles. Estas dificultades no serían nada para otros, eran inmensas para mí, pero seminarista recién enamorado, sin experiencia, sin dinero y sin ropa. Ah, me decía a mí mismo en mi ceguera, si no hubiera sido sacerdote, habría podido verla todos los días, habría sido su amante, su esposo. En vez de estar cubierto con mi triste sudario, tendría ropas de seda y terciopelo, cadenas de oro, una espada y plumas como los jóvenes y hermosos caballeros. Mis cabellos deshonrados por la tonsura jugarían alrededor de mi cuello, formando ondeantes rizos. Tendría un lustroso bigote y sería un valiente, pero una hora ante el altar, unas pocas palabras apenas articuladas me separaban para siempre de entre los vivos, y yo mismo había sellado la losa de mi tumba, había corrido el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. El cielo estaba maravillosamente azul. Los árboles se habían vestido de primavera. La naturaleza hacía gala de una irónica alegría. La plaza estaba llena de gente. Unos iban, otros venían. Galanes y hermosas jovencitas iban en parejas hacia el jardín y los senadores. Grupos de amigos pasaban cantando canciones de borrachos. Había un movimiento, una vida, una animación que aumentaba penosamente mi duelo y mi soledad. Una madre joven jugaba con su hijo en el umbral de la casa, le besaba su boquita rosa perlada de gotas de leche y le hacía arrumacos con mil divinas puerilidades que sólo las madres saben hacer. El padre, de pie, a una cierta distancia, sonreía dulcemente ante esta encantadora escena, y sus brazos cruzados estrechaban su alegría contra el corazón. No pude soportar este espectáculo. Cerré la ventana y me eché en la cama con un odio y una envidia espantosa en el corazón, mordiendo mis dedos y la manta como un tigre con hambre de 3 días. No sé cuántos días permanecí de este modo, pero al volverme en un furioso espasmo, vi al padre Serapión
de pie en la habitación, observándome atentamente. Me avergoncé de mí mismo y hundiendo la cabeza en mi pecho, me cubrí el rostro con las manos. Romualdo, amigo mío, me dijo Serapión, después de algunos minutos de silencio, te sucede algo extraño. Tu conducta es verdaderamente inexplicable. Tú tan sosegado y tan dulce, te revuelves ahora como un animal furioso. Ten cuidado, hermano, y no escuches las sugerencias del diablo. El espíritu maligno, irritado por tu eterna consagración al Señor, te acecha como un lobo rapaz e intenta un último esfuerzo para atraerte a él. En vez de dejarte abatir, mi querido Romualdo, hazte una coraza de oración, un escudo de mortificación y combate valientemente al enemigo. Lo vencerás. La virtud necesita de la tentación, y el oro sale más fino del crisol. No te asustes ni te desanimes, las almas mejor guardadas y las más firmes han tenido estos momentos. Ora, ayuna, medita, y se alejará el malvado espíritu. El discurso del padre Serapión me hizo volver en mí y me tranquilicé. Venía a anunciarte que te ha sido asignada la parroquia de C. El sacerdote que la ocupaba acaba de morir y el obispo me ha encargado que te instale allí. Prepárate para mañana. Respondí afirmativamente con la cabeza y el padre se retiró. Abrí el misal y comencé a leer oraciones, pero pronto las líneas se tornaron confusas bajo mis ojos. Las ideas se enmarañaron en mi cerebro y el libro se deslizó de entre mis manos sin darme cuenta. Partir mañana sin haberla visto. Añadir otro imposible más a todos los que ya había entre nosotros. Perder para siempre la esperanza de encontrarla a menos que sucediera un milagro. ¿Escribirle? ¿Y a través de quién haría llegar mi carta? Con el carácter sagrado de mi estado, ¿a quién podría abrir mi corazón? ¿En quién confiar? Fui presa de una terrible ansiedad. Además, me venía a la memoria lo que el padre Serapión me acababa de decir de los artificios del diablo. Lo extraño de la aventura, la belleza sobrenatural de Clarimonda, el destello fosforescente de sus ojos, la ardiente huella de su mano, la turbación que me había hundido, el cambio repentino que se había operado en mí, mi piedad desvanecida en un instante. Todo ello demostraba claramente la presencia del diablo, y la mano satinada no era sino el guante con que cubría sus garras. Estos pensamientos me sumieron en un gran temor. Recogí el misal que había caído de mis rodillas al suelo y volví a mis oraciones. A la mañana siguiente, Serapión vino a recogerme. 2 mulas cargadas con nuestro equipaje esperaban a la puerta. Él montó una y yo, mejor o peor, la otra. Mientras recorríamos las calles de la ciudad, miraba todas las ventanas y balcones por si veía Clarimonda, pero era demasiado temprano y la ciudad aún no había abierto los ojos. Mi mirada intentaba atravesar los estertores y cortinas de los palacios ante los que pasábamos. Serapión, sin duda, atribuía esta curiosidad a la admiración que me causaba la belleza de la arquitectura, pues aminoraba el paso de su montura para darme tiempo de ver. Por fin llegamos a la puerta de la ciudad y empezamos a subir la colina. Cuando llegué a la cima, me volví para mirar una vez más el lugar donde vivía Clarimonda. La sombra de una nube cubría por completo la ciudad.
Los tejados azules y rojos se confundían en un semitono general donde flotaban aquí y allá los humos de la mañana, como blancos copos de espuma. Gracias a un singular efecto óptico se dibujaba rubio y dorado bajo un rayo único de luz un edificio que sobrepasaba en altura a las construcciones vecinas, hundidas por completo en el vaho, aunque estaba a más de una legua, parecía muy cercano. Podían distinguirse los más mínimos detalles, las torres, las azoteas, las ventanas e incluso las veletas con cola de Milano. ¿Qué palacio es ese que veo allá a lo lejos, iluminado por un rayo de sol? Le pregunté a Serapión. Puso la mano por encima de sus ojos y cuando lo vio me contestó: es el antiguo palacio que el príncipe Concini regaló a la cortesana Clarimonda. Allí suceden cosas horribles. En ese instante, aún no sé si fue realidad o ilusión, creí ver como en la terraza se deslizaba una silueta blanca y esbelta que brilló un segundo y se apagó. Era Clarimonda. Oh, sabía ella entonces que, desde lo alto de ese amargo camino que me separaba de ella, yo no descendería nunca más, que, ardiente e inquieto, yo no apartaba mis ojos del palacio que habitaba y al que un insignificante juego de luz parecía acercarse como para invitarme a entrar y ser su dueño. Sin duda lo sabía, pues su alma estaba demasiado ligada a la mía como para sentir el menor estremecimiento, y esta sensación la había impulsado a subir a la terraza envuelta en sus velos, en el helado rocío de la mañana. La sombra se apoderó del palacio, y todo fue un océano inmóvil de tejados y cumbres donde sólo se distinguía una ondulación montuosa. Serapión arreó a su mula, cuyo paso siguió la mía enseguida, y un recodo del camino me arrebató para siempre la ciudad de sí, pues no volvería nunca. Al cabo de 3 días de camino, a través de campos tristes, vislumbramos a través de los árboles el gallo del campanario de la iglesia donde debía servir. Después de recorrer calles tortuosas flanqueadas por chozas y cercados, llegamos ante la fachada, que no se caracterizaba por su grandeza. Una terraza adornada con algunas nervaduras y 2 o 3 pilares del mismo gres toscamente tallados, tejas y contrafuertes del mismo gres que los pilares. Esto era todo. A la izquierda, el cementerio con la hierba crecida y una gran cruz de hierro en medio. A la derecha y a la sombra de la iglesia, la casa parroquial. Era una casa de una sencillez extrema y de una desolada pulcritud. Entramos. Algunas gallinas picoteaban unos pocos granos de avena, acostumbradas como estaban a la negra sotana de los curas, no se espantaron con nuestra presencia y apenas se apartaron para dejarnos pasar. Se oyó un ladrido ronco y áspero, y vimos aparecer un perro viejo. Era el perro de mi antecesor. Tenía los ojos apagados, el pelo gris y todos los síntomas de la mayor vejez que un perro pueda alcanzar. Lo acaricié suavemente y se puso a caminar junto a mí lleno de una indecible satisfacción. Vino también a nuestro encuentro una mujer muy vieja que había sido el ama de llaves del anciano cura, quien después de conducirme a una habitación de la planta baja me preguntó si había pensado despedirla. Le respondí que me quedaría con ella y con el perro, asimismo con las gallinas y con todos los muebles que su amo le había dejado al morir, cosa que la llenó de alegría una vez que el padre Serapión le pagó en el momento el dinero que quería a cambio.
Cuando estuve instalado, el padre Serapión volvió al seminario, de forma que me quedé solo y sin otro apoyo que yo mismo. La idea de Clarimonda comenzó de nuevo a obsesionarme, y aunque me esforzaba en apartarla de mí, no siempre lo conseguía. Una tarde, paseando por mi jardín entre los caminos bordeados de boj, me pareció ver a través de los arbustos una silueta de mujer que seguía todos mis movimientos, y vi brillar entre las hojas dos pupilas verde mar. Pero era solo una ilusión, pues al pasar al otro lado encontré la huella de un pie tan pequeño que parecía de un niño. El jardín estaba rodeado por murallas muy altas. Inspeccioné todos los recodos y rincones y no había nadie. Jamás pude explicarme este hecho, que no fue nada comparado con las cosas extrañas que me habían de suceder. Durante un año viví cumpliendo con exactitud todos los deberes correspondientes a mi estado, orando, ayunando y socorriendo enfermos, dando limosnas hasta privarme de lo más indispensable, pero sentía en mi interior una profunda aridez y la fuente de la gracia estaba seca para mí. No podía gozar de la felicidad que da el cumplimiento de una misión santa. Mi pensamiento estaba en otra parte, y las palabras de Clarimonda me volvían a los labios como un estribillo que se repite involuntariamente. Oh, hermano, medita bien esto. Por haber mirado solamente una vez a una mujer, por una falta aparentemente tan leve, he sufrido durante años las más miserables turbaciones. Mi vida está trastornada para siempre jamás. No voy a entrar más tiempo con derrotas y victorias seguidas siempre de las más profundas caídas, y pensaré relatar y pasaré a relatar. No voy a entretenerte más tiempo con derrotas y victorias seguidas siempre de las más profundas caídas, y pasaré a relatar enseguida un hecho decisivo. Una noche llamaron violentamente a la puerta. La anciana ama de llaves fue a abrir, y un hombre de rostro cobrizo y ricamente vestido, aunque a la moda extranjera, y con un gran puñal, apareció en el umbral a la luz del farol de Bárbara. La primera impresión de ésta fue de miedo, pero el hombre la tranquilizó diciéndole que necesitaba verme enseguida para algo relacionado con mi ministerio. Bárbara lo hizo subir. Yo ya iba a acostarme. El hombre me dijo que su señora, una gran dama, estaba a punto de morir y deseaba un sacerdote. Le respondí que estaba dispuesto a acompañarlo. Cogí lo necesario para la extrema unción y bajé a toda prisa. En la puerta resoplaban de impaciencia dos caballos negros como la noche, y de su pecho emanaban oleadas de humo. Me sujetó el estribo y me ayudó a montar uno de ellos. Después se montó en el otro. Apoyando solamente una mano en la silla, apretó las rodillas y soltó las riendas de su caballo, que salió como una flecha. El mío, cuya brida también sujetaba a él, se puso al galope y se mantuvo a la par del suyo. Bajo nuestro insaciable galope, la tierra desaparecía gris y rayada, y las negras siluetas de los árboles huían como un ejército derrotado. Atravesamos un sombrío bosque tan oscuro y glacial que un escalofrío de supersticioso terror me recorrió el cuerpo. La estela de chispas que las herraduras de nuestros caballos producían en las piedras dejaba a nuestro paso un reguero de fuego, y si alguien nos hubiese visto a esta hora de la noche, nos habría tomado a mí y a mi guía por dos espectros cabalgando en una pesadilla. De cuando en cuando, fuegos fatuos se cruzaban en el camino, y las cornejas piaban lastimeramente en la espesura del bosque, donde a lo lejos brillaban los ojos fosforescentes de algún gato salvaje. La crin de los caballos se enmarañaba cada vez más,
El sudor corría por sus flancos y resoplaban jadeantes. Cuando el escudero los veía desfallecer, emitía un grito gutural sobrehumano y la carrera se reanudaba con furia. Finalmente se detuvo el torbellino. Una sombra negra salpicada de luces se alzó súbitamente ante nosotros. Las pisadas de nuestras cabalgaduras se hicieron más ruidosas en el suelo de hierro, y entramos bajo una bóveda que abría sus fauces entre dos torres enormes. En el castillo reinaba una gran agitación. Los criados, provistos de antorchas, atravesaban los patios y las luces subían y bajaban de un piso a otro. Pude ver confusamente formas arquitectónicas inmensas, columnas, arcos, escalinatas y balaustradas, todo un lujo de construcción regia y fantástica. Un paje negro, en quien reconocí enseguida al que me había dado el mensaje de Clarimonda, vino a ayudarme a bajar del caballo, y un mayordomo vestido de terciopelo negro, con una cadena de oro en el cuello y un bastón de marfil, avanzó hacia mí. Dos lágrimas cayeron de sus ojos y rodaron por sus mejillas hasta su barba blanca. Demasiado tarde, padre, dijo, bajando la cabeza. Demasiado tarde. Pero, ya que no pudo salvar su alma, venga a velar por su pobre cuerpo. Me tomó del brazo y me condujo a la sala fúnebre. Mi llanto era tan copioso como el suyo, pues acababa de comprender que la muerta no era otra sino Clarimonda, tanto y tan locamente amada. Había un reclinario junto al lecho, una llama azul que revoloteaba en una pátera de bronce, iluminaba toda la habitación con una luz débil e incierta, y hacía pestañear en la sombra la arista de algún mueble o de una cornisa. Sobre la mesa, en una urna labrada, yacía una rosa blanca marchita cuyos pétalos, salvo uno que se mantenía aún, habían caído junto al vaso como lágrimas perfumadas. Un roto antifaz negro, un abanico, disfraces de todo tipo se encontraban esparcidos por todos los sillones y hacían pensar que la muerte se había presentado de improviso y sin anunciarse en esta suntuosa mansión. Me arrodillé sin atreverme a dirigir la mirada al lecho y empecé a recitar salmos con gran fervor, dando gracias a Dios por haber interpuesto la tumba entre el pensamiento de esa mujer y yo, para así poder incluir en mis oraciones su nombre santificado desde ahora. Pero poco a poco se fue debilitando este impulso y caí en un estado de ensoñación. Esta estancia no tenía el aspecto de una cámara mortuoria, contrariamente al aire fétido y cadavérico que estaba acostumbrado a respirar en los velatorios. Un vaho lánguido de esencias orientales, no sé qué aroma de mujer, flotaba suavemente en la tibia atmósfera. Aquel pálido resplandor se asemejaba más a una media luz buscada para la voluptuosidad que al reflejo amarillo de la llama que tiembla junto a los cadáveres. Recordaba el extraño azar que me había devuelto Clarimonda en el instante en que la perdía para siempre, y un suspiro nostálgico escapó de mi pecho. Me pareció oír suspirar a mi espalda y me volví sin querer. Era el eco. Gracias a este movimiento, mis ojos cayeron sobre el lecho de muerte que hasta entonces habían evitado. Las cortinas de damasco rojo estampadas, recogidas con un entorchado de oro, dejaban ver a la muerta acostada con las manos juntas sobre el pecho. Estaba cubierta por un velo de lino de un blanco resplandeciente que resaltaba aún más gracias al púrpura del cortinaje, de una finura tal que no ocultaba lo más mínimo la encantadora forma de su cuerpo y dejaba ver sus bellas líneas ondulantes como el cuello de un cisne que ni siquiera la muerte había podido entumecer.
Se hubiera creído una estatua de alabastro realizada por un hábil escultor para la tumba de una reina o una doncella dormida sobre la que hubiera nevado. No podía contenerme. El aire de esta alcoba me embriagaba. El olor febril de rosa medio marchita me subía al cerebro. Me puse a recorrer la habitación deteniéndome ante cada columna del lecho para observar el grácil cuerpo difunto bajo la transparencia del sudario. Extraños pensamientos me atravesaban el alma. Me imaginaba que no estaba realmente muerta y que no era más que una ficción ideada para atraerme a su castillo y así confesarme su amor. Por un momento creí ver que movía su pie en la blancura de los velos y se alteraban los pliegues de su sudario. Luego me decía a mí mismo, ¿acaso es Clarimonda? ¿Qué pruebas tengo? El paje negro puede haber pasado al servicio de otra mujer. Debo estar loco para desconsolarme y turbarme de este modo. Pero mi corazón contestaba, es ella, claro que es ella. Me acerqué al lecho y miré aún más atentamente al objeto de mi incertidumbre. Debo confesaros que tal perfección de formas, aunque purificadas y santificadas por la sombra de la muerte, me turbaban voluptuosamente, y su reposado aspecto se parecía tanto a un sueño que uno podría haberse engañado. Olvidé que había venido para realizar un oficio fúnebre y me imaginaba entrando como un joven esposo en la alcoba de la novia que ocultaba su rostro por pudor y no quiere dejarse ver. Afligido de dolor, loco de alegría, estremecido de temor y placer, me incliné sobre ella y cogí el borde del velo, lo levanté lentamente, conteniendo la respiración para no despertarla. Mis venas palpitaban con tal fuerza que las sentía silbar en mis sienes, y mi frente estaba sudorosa como si hubiese levantado una lápida de mármol. Era en efecto la misma Clarimonda que había visto en la iglesia el día de mi ordenación. Tenía el mismo encanto, y la muerte parecía en ella una coquetería más. La palidez de sus mejillas, el rosa tenue de sus labios, sus largas pestañas dibujando una sombra en esa blancura, le otorgaban una expresión de castidad melancólica y de sufrimiento pensativo, de una inefable seducción. Sus largos cabellos sueltos, entre los que aún había enredadas florecillas azules, almohadillaban su cabeza y ocultaban con sus bucles la desnudez de sus hombros. Sus bellas manos, más puras y diáfanas que las hostias, estaban cruzadas en actitud de piadoso reposo y de tácita oración. Esto compensaba la seducción que hubiera podido provocar, incluso en la muerte. La exquisita redondez y el suave marfil de sus brazos desnudos que aún conservaban los brazaletes de perlas. Permanecí largo tiempo absorto en una muda contemplación, y cuanto más la miraba, menos podía creer que la vida hubiera abandonado para siempre aquel hermoso cuerpo. No sé si fue una ilusión o el reflejo de la lámpara, pero hubiera creído que la sangre corría de nuevo bajo esta palidez mate. Sin embargo, ella permanecía inmóvil. Toqué ligeramente su brazo, estaba frío, pero no más frío que su mano el día en que rozó la mía en el eco de la iglesia. Incliné de nuevo mi rostro sobre el suyo, derramando en sus mejillas el tibio rocío de mis lágrimas. Oh, qué amargo sentimiento de desesperación y de impotencia, qué agonía de vigilia. Hubiera querido poder juntar mi vida para dársela y soplar sobre su helado despojo la llama que me devora. La noche avanzaba, y al sentir acercarse el momento de la separación eterna, no pude negarme la tristeza y sublime dulzura de besar los labios muertos de quien había sido dueña de todo mi amor. Oh prodigio, una suave respiración se unió a la mía,
y la boca de Clarimonda respondió a la presión de mi boca. Sus ojos se abrieron y recuperaron un poco de brillo. Suspiró y descruzando los brazos rodeó mi cuello en un arrebato indescriptible. «Ah, eres tú, Romualdo», dijo con una voz lánguida y suave como las últimas vibraciones de un arpa. «¿Qué haces? Te esperé tanto tiempo que he muerto, pero ahora estamos prometidos. Podré verte e ir a tu casa. Adiós, Romualdo. Adiós. Te amo. Es todo cuanto quería decirte. Te debo la vida que me has devuelto en un minuto con tu beso. Hasta pronto». Su cabeza cayó hacia atrás, pero sus brazos aún me rodeaban, como reteniéndome. Un golpe furioso de viento derribó la ventana y entró en la habitación. El último pétalo de la rosa blanca palpitó como un ala durante unos instantes en el extremo del tallo para arrancarse luego y volar a través de la ventana abierta, llevándose el alma de Clarimonda. La lámpara se apagó y caí desvanecido en el seno de la hermosa muerta. Cuando desperté, estaba acostado en mi cama, en la habitación de la casa parroquial, y el viejo perro del anciano cura lamía mi mano que colgaba fuera de la manta. Bárbara se movía por la habitación con un temblor senil, abriendo y cerrando cajones, removiendo los brebajes de los vasos. Al verme abrir los ojos, la anciana gritó de alegría. El perro ladró y movió el rabo, pero me encontraba tan débil que no pude articular palabra ni hacer el más mínimo movimiento. Supe después que estuve así 3 días, sin dar otro signo de vida que una respiración casi imperceptible. Estos días no cuentan en mi vida. No sé dónde estuvo mi espíritu durante este tiempo. No guardé recuerdo alguno. Bárbara me contó que el mismo hombre de rostro cobrizo que había venido a buscarme por la noche me había traído a la mañana siguiente en una litera cerrada y se había vuelto a marchar inmediatamente. En cuanto recuperé la memoria, examiné todos los detalles de aquella noche fatídica. Pensé que había sido el juego de una mágica ilusión, pero hechos reales y palpables tiraban por tierra esta suposición. No podía pensar que era un sueño, pues Bárbara había visto como yo al hombre de los caballos negros y describía con exactitud su vestimenta y compostura. Sin embargo, nadie conocía en los alrededores un castillo que se ajustara a la descripción de aquel en donde había encontrado a Clarimonda. Una mañana apareció el padre Serapión. Bárbara le había hecho saber que estaba enfermo y acudió rápidamente. Si bien tanta diligencia demostraba afecto e interés por mi persona, no me complació como debía. El padre Serapión tenía en la mirada un aire penetrante e inquisidor, y me incomodaba. Me sentía confuso y culpable ante él, pues había descubierto mi profunda turbación y temía su clarividencia. Mientras me preguntaba por mi salud con un tono molestamente hipócrita, clavaba en mí sus pupilas amarillas de león y hundía su mirada como una sonda en mi alma. Después se interesó por la forma en que llevaba la parroquia, si estaba a gusto, a qué dedicaba el tiempo en que el ministerio me dejaba libre, si había trabado amistad con las gentes del lugar, cuáles eran mis lecturas favoritas y 1000 detalles parecidos. Yo le contestaba con la mayor brevedad e incluso él mismo pasaba a otro tema sin esperar a que hubiera terminado. Esta charla no tenía, por supuesto, nada que ver con lo que él quería decirme, así que, sin ningún preámbulo, y como si se tratara de una noticia recordada de pronto y que temiera olvidar,
me dijo con voz clara y vibrante que sonó en mi oído como las trompetas del juicio final. La cortesana Clarimonda ha muerto recientemente tras una orgía que duró 8 días y 8 noches. Fue algo infernalmente espléndido. Se repitió la abominación de los banquetes de Baltasar y Cleopatra. ¿En qué siglo vivimos, Dios mío? Los convidados fueron servidos por esclavos de piel oscura que hablaban una lengua desconocida. En mi opinión, auténticos demonios. La librea del menor rango hubiera vestido de gala a un emperador. Sobre Clarimonda se han contado muchas historias extraordinarias en estos tiempos, y todos sus amantes tuvieron un final miserable o violento. Se ha dicho que era una mujer vampiro, pero yo creo que se trata del mismísimo Belcebú. Calló y me miró más fijamente aún para observar el efecto que me causaban sus palabras. No pude evitar estremecerme al oír nombrar a Clarimonda y la noticia de su muerte, además del dolor que me causaba por su extraña coincidencia con la escena nocturna de que fui testigo. Me produjo una turbación y un escalofrío que se manifestó en mi rostro a pesar de que hice lo posible por contenerme. Serapión me lanzó una mirada inquieta y severa. Luego añadió: Hijo mío, debo advertirte, has dado un paso hacia el abismo. Cuidado de no caer en él. Satanás tiene las garras largas y las tumbas no siempre son de fiar. La losa de Clarimonda debió ser sellada 3 veces, pues, por lo que se dice, no es la primera que ha muerto. Que Dios te guarde, Romualdo. Serapión dijo estas palabras y se dirigió lentamente hacia la puerta. No volví a verlo, pues partió hacia sí inmediatamente después. Me había recuperado por completo y volvía a mis tareas cotidianas. El recuerdo de Clarimonda y las palabras del anciano padre estaban presentes en mi memoria. Sin embargo, ningún extraño suceso había ratificado hasta ahora las fúnebres predicciones de Serapión, y empecé a creer que mis temores y mi terror eran exagerados. Pero una noche tuve un sueño. Apenas me había quedado dormido cuando oí descorrer las cortinas de mi lecho y el ruido de las anillas en la barra sonó estrepitosamente. Me incorporé de golpe sobre los codos y vi ante mí una sombra de mujer. Enseguida reconocí a Clarimonda. Sostenía una lamparita como las que se depositan en las tumbas, cuyo resplandor daba en sus dedos afilados una transparencia rosa que se difuminaba insensiblemente hasta la blancura opaca y rosa de su brazo desnudo. Su única ropa era el sudario de lino que la cubría en su lecho de muerte y sujetaba sus pliegues en el pecho, como avergonzándose de estar casi desnuda, pero su manita no bastaba, y como era tan blanca, el color del tejido se confundía con el de su carne a la pálida luz de la lámpara. Envuelta en una tela tan fina que traicionaba todas sus formas, parecía una estatua de mármol de una bañista antigua y no una mujer viva. Muerta o viva, estatua o mujer, sombra o cuerpo, su belleza siempre era la misma. Tan solo el verde brillo de sus pupilas estaba un poco apagado, y su boca, antes bermeja, sólo era de un rosa pálido y tierno semejante al de sus mejillas. Las florecillas azules que vi en sus cabellos se habían secado por completo y habían perdido todos sus pétalos, pero estaba encantadora, tanto que a pesar de lo extraño de la aventura y del modo inexplicable en que había entrado en mi habitación, no sentí temor ni por un instante.
Dejó la lámpara sobre la mesilla y se sentó a los pies de mi cama. Después, inclinándose sobre mí, me dijo con esa voz argentina y aterciopelada que sólo le he oído a ella: me he hecho esperar, querido Romualdo, y sin duda habrás pensado que te había olvidado, pero vengo de muy lejos, de un lugar del que nadie ha vuelto aún. No hay ni luna ni sol en el país de donde procedo, solo hay espacio y sombra, no hay camino ni senderos, no hay tierra para caminar, ni aire para volar, y sin embargo, heme aquí, pues el amor es más fuerte que la muerte y acabará por vencerla. Ay, he visto en mi viaje rostros lúgubres y cosas terribles. Mi alma ha tenido que luchar tanto para, una vez vuelta a este mundo, encontrar su cuerpo y poseerlo de nuevo. Cuánta fuerza necesité para levantar la lápida que me cubría. Mira las palmas de mis manos lastimadas, bésalas para curarlas, amor mío. Me acercó a la boca sus manos, las besé 1000 veces, y ella me miraba hacer con una sonrisa de inflable placer. Confieso para mi vergüenza que había olvidado por completo las advertencias del padre Serapión y el carácter sagrado que me revestía. Había sucumbido sin oponer resistencia, y al primer asalto ni siquiera intenté alejar de mí la tentación. La frescura de la piel de Clarimonda penetraba la mía y sentía estremecerse mi cuerpo de la manera voluptuosa. Mi pobre niña, a pesar de todo lo que vi, aún me cuesta creer que fuera un demonio. No lo parecía, desde luego, y jamás Satanás ocultó mejor sus garras y sus cuernos. Había recogido sus piernas sobre los talones y acurrucada en la cama adoptó un aire de coquetería indolente. Cada cierto tiempo acariciaba mis cabellos y con sus manos formaba rizos como ensayando nuevos peinados. Yo me dejaba hacer con la más culpable complacencia y ella añadía a la escena un adorable parloteo. Es curioso el hecho de que yo no me sorprendiera ante tal aventura, y dada la facilidad que tenían nuestros ojos para considerar con normalidad los más extraños acontecimientos, la situación me pareció de lo más natural. Te amaba mucho antes de haberte visto, querido Romualdo. Te buscaba por todas partes. Tú eras mi sueño, y me fijé en ti en la iglesia. En el fatal momento me dije, es él, y te lancé una mirada con todo el amor que había tenido, tenía y tendría por ti. Fue una mirada capaz de condenar a un cardenal, de poner de rodillas a mis pies a un rey ante su corte. Tú permaneciste impasible y preferiste a tu Dios. Ah, cuán celosa estoy de tu Dios al que has amado y amas aún más que a mí. Desdichada, desdichada de mí, jamás tu corazón será para mí sola, para mí, a quien resucitaste con un beso, para mí, Clarimonda la muerta, que forzó por tu causa las puertas de la tumba y viene a consagrarte su vida recobrada para hacerte feliz. Estas palabras iban acompañadas de caricias delirantes que aturdieron mis sentidos y mi razón hasta el punto de no temer proferir para contentarla una espantosa blasfemia y decirle que la amaba tanto como a Dios. Sus pupilas se reavivaron y brillaron como crisopacios. Es cierto, tanto como a Dios, dijo, rodeándome con sus brazos. Si es así, vendrás conmigo, me seguirás donde yo quiera. Te quitarás ese horrible traje negro, serás el más orgulloso y envidiable de los caballeros, serás mi amante, seré el amante confeso de Clarimonda, que llegó a rechazar a un papa,
Es algo hermoso. Ah, llevaremos una vida feliz, una dorada existencia. Cuando partimos, caballero. Mañana, mañana, gritaba en mi delirio. Mañana sea, contestó, tendré tiempo de cambiar de ropa, porque esta es demasiado ligera y no sirve para ir de viaje. Además, tengo que avisar a la gente que me cree realmente muerta y me llora. Dinero, trajes, coches, todo estará dispuesto. Vendré a buscarte a esta misma hora. Adiós, corazón. Rozó mi frente con sus labios. La lámpara se apagó, se corrieron las cortinas y no vi nada más. Un sueño de plomo se apoderó de mí hasta la mañana siguiente. Desperté más tarde que de costumbre y el recuerdo de tan extraña visión me tuvo todo el día en un estado de agitación. Terminé por convencerme de que había sido fruto de mi acalorada imaginación, pero sin embargo, las sensaciones fueron tan vivas que costaba creer que no hubieran sido reales, y me fui a dormir, no sin cierto temor por lo que iba a suceder, después de pedir a Dios que alejara de mí los malos pensamientos y protegiera la castidad de mi sueño. Enseguida me dormí profundamente y mi sueño continuó. Las cortinas se corrieron y vi a Clarimonda, no como la primera vez, pálida en su pálido sudario y con las violetas de la muerte en sus mejillas, sino alegre, decidida y dispuesta, con un magnífico traje de terciopelo verde adornado con cordones de oro y recogido a un lado para dejar ver una falda de satén. Sus rubios cabellos caían en tirabuzones de un amplio sombrero de fieltro negro cargado de plumas blancas colocadas caprichosamente, y llevaba en la mano una fusta rematada en oro. Me dio un toque suavemente, diciendo: «¿Y bien, dormilón, así es como haces tus preparativos? Pensaba encontrarte de pie. Levántate, que no tenemos tiempo que perder. Salte de la cama, anda, vístete y vámonos», me dijo señalándome un paquete que había traído. «Los caballos se aburren y roen su freno en la puerta. Deberíamos estar ya a 10 leguas de aquí». Me vestí enseguida. Ella me tendía la ropa riéndose a carcajadas con mi torpeza y explicándome su uso cuando me equivocaba. Me arregló los cabellos y cuando estaba listo me ofreció un espejo de bolsillo de cristal de Venecia con filigranas de plata, diciendo: «¿Cómo te ves? ¿Me tomarás a tu servicio como mayordomo?». Yo no era el mismo y no me reconocí. Mi imagen era tan distinta como lo son un bloque de piedra y una escultura terminada. Mi antigua figura no parecía ser sino el torpe esbozo de lo que el espejo reflejaba. Era hermoso y me estremecí de vanidad por esta metamorfosis. Las elegantes ropas y el traje bordado que me convertían en otra persona, y me asombraba el poder de unas varas de tela cortadas con buen gusto. El porte del traje penetraba mi piel y al cabo de 10 minutos había adquirido ya un cierto aire de vanidad. Di unas vueltas por la habitación para manejarme con soltura. Clarimonda me miraba con maternal complacencia y parecía contenta con su obra. «Ya está bien de chiquilladas. En marcha, querido Romualdo. Vámonos lejos, y así no llegaremos nunca». Me tomó de la mano y salimos. Las puertas se abrían a su paso apenas las tocaba, y pasamos junto al perro sin despertarlo. En la puerta estaba Margheritone, el escudero que ya conocía. Sujetaba la brida de 3 caballos negros como los anteriores, uno para mí, otro para él y otro para Clarimonda. Debían ser caballos bereberes de España, nacidos de yeguas fecundadas por el céfiro, pues corrían tanto como el viento, y la luna,
que había salido con nosotros para iluminarnos, rodaba por el cielo como una rueda soltada de su carro. La veíamos a nuestra derecha, saltando de árbol en árbol y perdiendo el aliento por correr tras nosotros. Pronto aparecimos en una llanura donde, junto a un bosquecillo, nos esperaba un coche con 4 vigorosos caballos. Subimos y el cochero les hizo galopar de una forma insensata. Mi brazo rodeaba el talle de Clarimonda y estrechaba una de sus manos. Ella apoyaba su cabeza en mi hombro y podía sentir el roce de su cuello semidesnudo en mi brazo. Jamás había sido tan feliz. Me había olvidado de todo y no recordaba mejor el hecho de haber sido cura que lo que sentía en el vientre de mi madre. Tal era la fascinación que el espíritu maligno ejercía en mí. A partir de esa noche, mi naturaleza se desdobló y hubo en mí dos hombres que no se conocían uno a otro. Tan pronto me creí un sacerdote que cada noche soñaba que era caballero, como un caballero que soñaba ser sacerdote. No podía distinguir el sueño de la vigilia y no sabía dónde empezaba la realidad ni dónde terminaba la ilusión. El joven vanidoso y libertino se burlaba del sacerdote, y el sacerdote detestaba la vida disoluta del joven noble. La vida bicéfala que llevaba podría describirse como dos espirales enmarañadas que no llegaban a tocarse nunca. A pesar de lo extraño que parezca, no creo haber rozado un momento alguno la locura. Tuve siempre muy clara la percepción de mis dos existencias. Solo había un hecho absurdo que no me podía explicar. Era que el sentimiento de la misma identidad perteneciera a dos hombres tan diferentes. Era una anomalía que ignoraba, ya fuera mientras me creía cura del pueblo C, ya como el señor Romualdo, amante titular de Clarimonda. El caso es que me encontraba, o creía encontrarme en Venecia. Aún no he podido aclarar lo que había de ilusión y de real en tan extraña aventura. Vivíamos en un gran palacio de mármol en el Canaleio, con frescos y estatuas y dos Ticianos de la mejor época en el dormitorio de Clarimonda. Era un palacio digno de un rey. Cada uno de nosotros tenía su góndola y su barcarola con nuestro escudo, sala de música y nuestro poeta. Clarimonda entendía la vida a lo grande y había algo de Cleopatra en su forma de ser. Por mi parte, llevaba un tren de vida digno del hijo de un príncipe y era tan conocido como si perteneciera a la familia de uno de los 12 apóstoles o de los 4 evangelistas de la Serenísima República. No hubiera cedido el paso ni al mismo Dux, y creo que desde Satán, caído del cielo, nadie fue más insolente y orgulloso que yo. Iba al ridotto y jugaba de manera infernal. Me mezclaba con la más alta sociedad del mundo, con hijos de familias arruinadas, con mujeres de teatro, con estafadores, parásitos y espadachines. Y a pesar de mi vida disipada, permanecía fiel a Clarimonda. La amaba locamente. Ella habría estimulado a la misma saciedad y habría hecho estable la inconstancia. Tener a Clarimonda era tener 100 amantes, era poseer a todas las mujeres por tan mudable, cambiante y diferente de ella misma que era, un verdadero camaleón. Me hacía cometer con ella la infidelidad que hubiera cometido con otras, adoptando el carácter, el porte y la belleza de la mujer que parecía gustarme. Me devolvía mi amor centuplicado, y en vano jóvenes patricios e incluso miembros del Consejo de los 10 le hicieron las mejores proposiciones. Un Foscari llegó a proponerle matrimonio, rechazó a todos,
tenía oro suficiente, solo quería amor, un amor joven, puro, despertado por ella y que sería el primero y el último. Hubiera sido completamente feliz de no ser porque la pesadilla que volvía cada noche, en la que me creía cura de pueblo, mortificándome y haciéndome penitencia por los excesos cometidos durante el día, la seguridad que me daba la costumbre de estar a su lado apenas me hacía pensar en la extraña manera en que conocía a Clarimonda. Sin embargo, las palabras del padre Serapión me venían alguna vez a la memoria y no dejaban de inquietarme. La salud de Clarimonda no era tan buena desde hacía algún tiempo. Su tez se iba apagando día a día. Los médicos que mandaron llamar no entendieron nada y no supieron qué hacer. Prescribieron algún medicamento sin importancia y no volvieron, pero ella palidecía visiblemente y cada vez estaba más fría. Parecía tan blanca y tan muerta como aquella noche en el castillo desconocido. Me desesperaba ver cómo se marchitaba lentamente. Ella, conmovida por mi dolor, me sonreía dulcemente con la fatal sonrisa de los que saben que van a morir. Una mañana me encontraba desayunando en una mesita junto a su lecho para no separarme de ella ni un minuto, y partiendo una fruta me hice casualmente un corte en un dedo bastante profundo. La sangre, color púrpura, corrió enseguida y unas gotas salpicaron a Clarimonda. Sus ojos se iluminaron, su rostro adquirió una expresión de alegría feroz y salvaje que no le conocía. Saltó de la cama con una agilidad animal de mono o de gato y se abalanzó sobre mi herida, que empezó a chupar con una voluptuosidad indescriptible. Tragaba la sangre a pequeños sorbitos, lentamente, con afectación, como un gourmet que saborea un vino de Jerez o de Siracusa. Entornaba los ojos y sus verdes pupilas no eran redondas, sino que se habían alargado. Por momentos se detenían para besar mi mano y luego volvía a apretar los labios con los labios de la herida para sacar todavía más gotas rojas. Cuando vio que no salía más sangre, se incorporó con los ojos húmedos y brillantes, rosa como una aurora de mayo, satisfecha. Su mano estaba tibia y húmeda, estaba más hermosa que nunca y completamente restablecida. No moriré, no moriré, decía loca de alegría colgándose de mi cuello. Podré amarte aún más tiempo. Mi vida está en la tuya y todo mi ser proviene de ti. Solo unas gotas de tu rica y noble sangre, más preciada y eficaz que todos los elixires del mundo, me han devuelto la vida. Este hecho me preocupó durante algún tiempo, haciéndome dudar acerca de Clarimonda, y esa misma noche, cuando el sueño me transportó a mi parroquia, vi al padre Serapión más taciturno y preocupado que nunca. No contento con perder tu alma, quieres perder también el cuerpo. Infeliz, ¿en qué trampa has caído? El tono de sus palabras me afectó profundamente, pero esta impresión se disipó bien pronto y otros cuidados acabaron por borrarlo de mi memoria. Una noche vi en mi espejo, en cuya posición ella no había reparado, cómo Clarimonda derramaba unos polvos en una copa de vino sazonado que acostumbraba a preparar después de la cena. Tomé la copa y fingí llevármela a los labios, dejándola luego sobre un mueble como para apurarla más tarde a placer. Y, aprovechando un instante en que estaba vuelta de espaldas, vacié su contenido bajo la mesa. Luego
Me retiré a mi habitación y me acosté decidido a dormirme y ver en qué acababa todo esto. No esperé mucho tiempo. Clarimonda entró en camisón y una vez que se hubo despojado de sus velos, se recostó junto a mí. Cuando estuvo segura de que dormía, tomó mi brazo desnudo y sacó de entre su pelo un alfiler de oro, murmurando: una gota, solo una gotita roja, un rubí en la punta de mi aguja. Puesto que aún me amas, no moriré. Oh, pobre amor, beberé tu hermosa sangre de un púrpura brillante. Duerme mi bien, mi Dios, mi niño, no te haré ningún daño, solo tomaré de tu vida lo necesario para que no se apague la mía. Si no te amara tanto, me decidiría a buscar otros amantes cuyas venas agotaría, pero desde que te conozco, todo el mundo me produce horror. Ah, qué brazo tan hermoso, tan perfecto, tan blanco. Jamás podré pinchar esta venita azul. Lloraba mientras decía esto y sentía llover sus lágrimas en mi brazo, que tenía entre sus manos. Finalmente se decidió. Me dio un pinchacito y empezó a chupar la sangre que salía. Apenas hubo bebido unas gotas, tuvo miedo de debilitarme y aplicó una cinta alrededor de mi brazo después de frotar la herida con un ungüento que la cicatrizó al instante. Ya no cabía duda, el padre Serapión tenía razón, pero a pesar de esta certeza no podía dejar de amar a Clarimonda y le hubiera dado toda la sangre necesaria para mantener su existencia ficticia. Por otra parte, no tenía que temer, la mujer respondía del vampiro, y lo que había visto y oído me tranquilizaba. Mis venas estaban colmadas, de forma que tardarían en agotarse, y no iba a ser egoísta con mi vida. Me habría abierto el brazo yo mismo diciéndole: bebe, y que mi amor se filtre en tu cuerpo con mi sangre. Evitaba hacer la más mínima alusión al narcótico y a la escena de la aguja, y vivimos en una armonía perfecta, pero mis escrúpulos de sacerdote me atormentaban más que nunca, y ya no sabía qué penitencia podría inventar para someter y mortificar mi carne. Aunque todas mis visiones fueran involuntarias y sin mi participación, no me atrevía a tocar a Cristo con unas manos tan impuras y un espíritu mancillado por semejantes excesos reales o soñados. Para evitar caer en semejantes alucinaciones, intentaba no dormir, manteniendo abiertos mis párpados con los dedos, y permanecía de pie, apoyado a los muros, luchando con todas mis fuerzas contra el sueño. Pero la arena del adormecimiento pesaba en mis ojos, y al ver que mi lucha era inútil, dejaba caer mis brazos y, exhausto y sin aliento, dejaba que la corriente me arrastrase hacia la pérfida orilla. Serapión me exhortaba de forma vehemente y me reprochaba con dureza mi debilidad y mi falta de fervor. Un día, en que mi agitación era mayor que de ordinario, me dijo: solo hay un remedio para que te desembaraces de esta obsesión, y aunque es una medida extrema, la llevaremos a cabo. A grandes males, grandes remedios. Conozco el lugar donde fue enterrada Clarimonda. Vamos a desenterrarla para que veas en qué lamentable estado se encuentra el objeto de tu amor. No permitirás que tu alma se pierda por un cadáver inmundo, devorado por gusanos y a punto de convertirse en polvo. Esto te hará entrar en razón. Estaba tan cansado de llevar esta doble vida que acepté. Deseaba saber de una vez por todas quién era víctima de una ilusión, si el cura o el gentilhombre, y quería acabar con uno o con otro o con los dos, pues mi vida no podía continuar así.
El padre Serapión se armó con un pico, una palanca y una linterna, y a medianoche nos fuimos al cementerio de que él conocía perfectamente. Tras acercar la luz a las inscripciones de algunas tumbas, llegamos por fin ante una piedra medio escondida entre grandes hierbas y devorada por musgos y plantas parásitas, donde desciframos el principio de la siguiente inscripción. Aquí yace Clarimonda, que fue, mientras vivió, la más bella del mundo. Aquí es, dijo Serapión, y dejando en el suelo su linterna, colocó la palanca en el intersticio de la piedra y comenzó a levantarla. La piedra cedió y se puso a trabajar con el pico. Yo le veía hacer más oscuro y silencioso que la noche misma. Él, ocupado en tan fúnebre tarea, sudaba copiosamente, jadeaba y su respiración entrecortada parecía el estertor de un agonizante. Era un espectáculo extraño y cualquiera que nos hubiera visto desde afuera nos habría tomado por profanadores y ladrones de sudarios antes que por sacerdotes de Dios. El celo de Serapión tenía algo de duro y salvaje que lo asemejaba más a un demonio que a un apóstol o a un ángel, y sus rasgos austeros, recortados por el reflejo de la linterna, nada tenían de tranquilizador. Sentía en mis miembros un sudor glacial, y mis cabellos se erizaban dolorosamente en mi cabeza. En el fondo de mí mismo veía el acto de Serapión como un abominable sacrilegio, y hubiera deseado que del flanco de las sombrías nubes que transcurrían pesadamente sobre nosotros hubiera salido un triángulo de fuego que lo redujera a polvo. Los búhos, posados en los cipreses, inquietos por el reflejo de la linterna, venían a golpear sus cristales con sus alas polvorientas. Gimiendo lastimosamente, los zorros chillaban a lo lejos y mil ruidos siniestros brotaban del silencio. Finalmente, el pico de Serapión chocó con el ataúd y los tablones retumbaron con un ruido sordo y sonoro, con ese terrible ruido que produce la nada cuando se la toca. Derribó la tapa y vi a Clarimonda, pálida como el mármol, con las manos juntas. Su blanco sudario formaba un solo pliegue de la cabeza a los pies. Una gotita roja brillaba como una rosa en la comisura de su boca descolorida. Al verla, Serapión se enfureció. «Ah, estás aquí, demonio, cortesana impúdica, bebedora de sangre y de oro», y roció de agua bendita el cuerpo y el ataúd sobre el que dibujó una cruz con su hisopo. Tan pronto como el santo roció a la pobre Clarimonda, su hermoso cuerpo se convirtió en polvo y no fue más que una mezcla espantosa y deforme de ceniza y de huesos medio calcinado. «He aquí a tu amante, señor Romualdo», dijo el despiadado sacerdote, mostrándome los tristes despojos. «¿Irás a pasearte al Lido y a Fusine con esta belleza?». Bajé la cabeza, solo había ruinas en mi interior. Volví a mi parroquia y el señor Romualdo, amante de Clarimonda, se separó del pobre cura, a quien durante tanto tiempo había hecho tan extraña compañía. Solo que la noche siguiente volví a ver a Clarimonda, quien me dijo, como la primera vez en el pórtico de la iglesia: «Infeliz, infeliz, ¿qué has hecho? Porque has escuchado a ese cura imbécil. ¿Acaso no eras feliz? ¿Y qué te había hecho yo para que volvieras a mi tumba y pusieras al descubierto las miserias de mi nada? Se ha roto para siempre toda posibilidad de comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Adiós, me recordarás». Se disipó en el aire como el humo y nunca más volví a verla. Ay de mí, tenía razón.
La he recordado más de una vez y aún la recuerdo. La paz de mi alma fue apagada a buen precio. El amor de Dios no era suficiente para reemplazar al suyo. Y he aquí, hermano, la historia de mi juventud. No mires jamás a una mujer y camina siempre con los ojos fijos en tierra, pues aunque seas casto y sosegado, un solo minuto basta para hacerte perder la eternidad. Fin. Théophile Gautier, nacido el 30 de agosto de 1811 en Tarbes, Francia, fue un influyente escritor, poeta, crítico de arte y dramaturgo francés. Conocido por su estilo literario exquisito y su enfoque en la estética y la belleza, Gautier dejó una marca indeleble en la literatura francesa del siglo XIX. Desde joven, Gautier mostró un talento excepcional para la escritura y la poesía. Se mudó a París en su adolescencia para seguir sus ambiciones literarias y pronto se convirtió en una figura prominente en los círculos literarios de la ciudad. Su estilo refinado y su aguda percepción artística le valieron el reconocimiento de sus contemporáneos y le permitieron establecerse como uno de los principales exponentes del romanticismo francés. Entre las obras más destacadas de Gautier se encuentra su colección de cuentos La Morte Amoureuse, en 1836, que incluye el famoso relato homónimo que narra la historia de un joven sacerdote que se enamora de una mujer vampiro. Esta obra, caracterizada por su atmósfera gótica y su prosa exquisita, ejemplifica el talento narrativo y la imaginación vívida de Gautier. Además de su trabajo en la ficción, Gautier también destacó como crítico de arte, contribuyendo con reseñas y ensayos que influyeron en el desarrollo del arte y la estética en el siglo XIX. Su profundo conocimiento y aprecio por las artes visuales se reflejan en su obra crítica que abarca desde la pintura hasta la escultura y la arquitectura. Théophile Gautier falleció el 23 de octubre de 1872 en Neuville-sur-Seine, Francia, dejando tras de sí un legado literario que sigue siendo admirado y estudiado hasta el día de hoy. Su impacto en la literatura y el arte continúan resonando a través de sus obras que celebran la belleza, la imaginación y la pasión por la vida. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.